La culebra se paró, y los 3 anillos, enhebrados en su cuerpo, se juntaron a la mitad de su vientre. Al tocarse, se estrecharon y la apretaron, como abrazándola, por la cintura, y la culebra quedó presa. Alfanui tiró lentamente de los 3 hilos y la arrastró hasta la ventana. La culebra de plata se adormecía sensualmente, al abrazo de los 3 anillitos de oro. Alfanui la enroscó en una caja redonda de cristal, sin quitarle los 3 anillos, y la culebra quedó en letargo, rígida y brillante como plata metálica. Tenía el cuerpo todo de escamas diminutas, que sonaban cuando Alfanui le pasaba la uña contra pelo. ¡Trin! ¡Trin! Alfanui desató los 3 hilos de seda y cerró la caja de cristal. La luna que entraba por la ventanita entreabierta daba en el rostro de Alfanui. Este miró la culebra de plata en sus manos y sonrió. Luego guardó la caja en lo oscuro y se acostó. 7. De un viento que entró una noche en el cuarto de Alfanui y las visiones que éste tuvo. Una noche de lluvia descendió sobre el jardín un viento remoto. Alfanui tenía la ventana abierta y el viento se puso a agitar la llama de su lámpara. Se estremecieron, en las paredes, las sombras de los pájaros. Se movieron primero, indecisa y vagamente, como en un despertar inesperado. Alfanui vio desde su cama el agitarse de aquellas sombras de las paredes y el techo, que se quebraban en las esquinas y se cruzaban las unas con las otras. Le pareció que su cuartito se agrandaba y se agrandaba hasta hacerse un inmenso salón. Las sombras de los pájaros se agrandaban también y se multiplicaban al agitarse de la llama pequeña de su lámpara de aceite. El viento entraba cada vez más lleno por la ventana y traía como una música de ríos y de bosques olvidados. Al compás de la música, la llama hacía danzar las sombras de los pájaros. Como fantasmas o marionetas de pájaros, pusiéronse a danzar las danzas arcanas, las danzas primitivas de su especie, dibujando sobre el techo del salón una rueda grandiosa de alas y de picos. Una rueda cambiante, luminosa y ligera, que giraba y hacía volver a las muertas sombras los viejos colores de las aves. En el medio, danzaba la garza de ojos chinescos y movía su pico con un ritmo altivo, marcando el compás de la danza a todos los pájaros, y el viento parecía arrojar ráfagas de lluvia contra sus ojos. Ya los pájaros disecados habían desaparecido de su pedestal, como si la lluvia les hubiera devuelto la vida, y se habían volado a sus sombras, que danzaban en el techo del salón. Rompióse la bruma del silencio y la soledad, y despertaron visiones olvidadas, al encontrarse la música del viento y de la lluvia con los muertos colores de los pájaros. Pareció abrirse, en medio de la rueda de pájaros, un redondel en el techo donde retornaban todos los colores primitivos. Los 1000 verdes de las selvas, el blanco de las cataratas, y, de la tierra de las zancudas, el rosa y ceniza de las marismas, con un sol rojo a flor de agua, temblando en la superficie limosa y sanguinolenta. Al pie de los morados y amarillos cañaverales, brillaba el limo negro de las orillas, tapizadas de pequeñas raíces serpenteantes, entre 1000 huellas de pájaros distintos. Volvían las blancas salinas de los estuarios, y los pájaros salineros que bucean con su largo pico en los fangales. Y el sol marino de las gaviotas y de los albatros, batiendo sobre un yermo de arena y caracolas. Volvía el azul de las ciudades de la tierra, y las golondrinas enhebrando los arcos de las torres, cosiendo con los hilos de su vuelo, espadaña con espadaña. El viento abrió también un libro de plantas disecadas, y se puso a pasar sus hojas. Las flores se mojaban y revivían, trepando por las paredes del salón, invadiéndolo todo, formando una espesa enramada, florida y llena de nidos de donde salían también pájaros que volaban hacia el redondel luminoso del techo. Alfanui no hubiera sabido decir si en sus ojos había una tenebrosa soledad y en sus oídos un insondable silencio, porque aquella música y aquellos colores venían de la otra parte, de donde no viene nunca el conocimiento de las cosas. Traspuesto el primer día, por detrás del último muro de la memoria, donde nace la otra memoria, la inmensa memoria de las cosas desconocidas. Danzaban y danzaban las aves, las primitivas danzas de su especie, y volvían en el entrecruzarse de las bandadas hacia los ríos sagrados, al Eufrates, al Nilo, al Ganges,
a los ríos de China con sus nombres de colores. Retornaba toda la emigrante y multicolor geografía de los pájaros, la luz de las tierras antiguas. Luego desapareció el círculo luminoso de las visiones y volvió a las paredes la danza de las sombras, oscura y agitada esta vez, como una danza bruja, a los sordos golpes de un turbio tambor, como una danza de rígidos fantasmas de largas y desgarbadas patas. Más aprisa, cada vez más aprisa, y el salón se iba cerrando y se empequeñecía de nuevo hacia la frente de Alfanui. La danza y las sombras se hacían pequeñas, pequeñas en torno de la llama de la lámpara. Volvía las sombras, como grises mariposas, a quemar su polvillo en la llama. Era el polvo que el viento había levantado de las plumas secas de las aves, y sus motitas infinitesimales se ponían un momento incandescentes y repetían, al quemarse, cada color, vivo y lejano de las visiones, para perderse de nuevo en la luz simple y pequeña de la lámpara. Todo volvía a recogerse en sí. El viento había cesado. Las sombras morían de nuevo, quietas, en las grises paredes. Los pájaros morían en el brillo vacío de sus ojos de cristal, y el último aceite subía a la llama, extenuado, ahogándose por los hilos de la torcida. La llama menguaba chisporroteando las últimas motas de polvo, y pronto quedó hecha una pavesa humeante que apenas brillaba ya, tan solo en el latón dorado de la lámpara. Quedó en el aire el olor mortecino y oscuro del aire requemado, y todo se apagó. Había ahora un silencio ligero, como para una voz clara y solitaria, una canción de alborada o unos pasos de cazadores. 8. Donde se cuenta lo que había en el desván y cómo Alfanui se quedó dormido. Al desván se subía por una breve escalera de caracol. Había allí una luz aminada que entraba por el cristal empolvado del tragaluz. Era una racha diagonal, estrellada de motitas de polvo que vagaban por el espacio. La zona de sombra estaba muy caliente, y se oía el desperezarse de las tejas achicharradas. El desván olía cerrado y estaba lleno de sueño. Alfanui sentía caer sobre sus pestañas una lluvia de polvo que bajaba como una nevada invisible. Sobre la madera del suelo se veía el charco seco de una gotera. Era como el valle de un lago en el verano y tenía un limo rojizo de polvo de tejas que la gotera había ido erosionando del tejado y había acumulado allí como un aluvión finísimo y diminuto. El charquito se había secado bajo la racha de tragaluz, y en sus orillas ondulantes se veían las rayas escalonadas que el borde del agua había ido dejando en años de poca o mucha lluvia. En medio del charco había una silla que tenía sus 4 patas levemente hundidas en el limo. Era una silla de madera de cerezo barnizada a la muñeca, con su color rojo líquido, como el vino de Burdeos. Sus 4 patas habían echado raíces en la tierra aluvial de las Tejas, y las raíces se extendían por todo el fondo de la laguna, entrecruzándose las unas con las otras, como una telaraña, avariciosas de sorber la poca agua que allí caía. Avariciosa, también, de la racha del tragaluz, estaba la silla de cara a la ventanita, y el sol temblaba en las vetas como si corrieran hilos vivos de sangre, a lo largo de los travesaños. Tenía toda la silla un aire soñoliento y abandonado, como de no oír más voz que el piar externo y amortiguado de algún pájaro que se posaba por detrás de los polvorientos cristales. Desde el desván podía verse su silueta, difuminada por los salpicones de lluvia que estaban escritos en los vidrios. Pero nadie veía nunca desde el tejado lo que había en el desván. Tan solo nacían de los 2 remates del respaldo de la silla unas ramitas verdes con hojas y cerezas. Las cerezas estaban maduras y cubiertas de polvo, pero espejaban en pequeño todo el desván sobre su superficie convexa. Eran 4 parejas de cerezas pequeñas y oscuras, que se apoyaban alegremente sobre las verdes hojas. Alfanui se sentó en la silla y vino a poner la cabeza entre las 2 ramas de cerezo que le cercaban las sienes como una corona, y las cerezas parecían colgar de sus orejas como pendientes de rubíes oscuros junto a su pelo castaño. Alfanui veía por el tragaluz el cielo y el sol dorado de la siesta.
Cerraba los ojos y veía proyectarse sobre la película traslúcida de sus párpados juegos de luces con manchas insistentes que el sol había dejado en el fondo de sus pupilas. Pero la nevada de polvo seguía cayendo y cayendo sobre sus pestañas, y Alfanui se quedó dormido. 9. De unos hombres que había en el pajar. Cuando despertó Alfanui ya era de noche. Todavía no había subido la luna al tragaluz, y todo estaba muy oscuro. Alfanui miró a su alrededor y vio en el suelo, junto a la pared, una rendijita de luz tenue y dorada. Era la puerta del pajar, que no había visto antes. Venía de allí un levísimo bisbiseo. Alfanui se levantó calladamente de la silla y abrió la puertecita. El pajar era una troje alargada, llena de paja que llegaba hasta el techo y apenas dejaba un pasillo estrecho entre medias de los dos montones. Al fondo se veía, en el ángulo de las dos vertientes del tejado, un ventanuco, por el que entraban y salían murciélagos. Pero la luz estaba en el suelo. Venía de un farolito de 4 cristales que brillaba, muy dorado, contra la paja. Había 2 hombres junto al farol, sentados en el suelo, inclinados sobre un pañuelo blanco, como si jugaran a las cartas. Alfanui se quedó un rato junto a la puerta viendo todo aquello. Los hombres hablaban por lo bajo, y parecía que estaban contando dinero. Alfanui avanzó por el pasillo y se paró junto a ellos. Eran 2 hombres muy oscuros y sin afeitar. El uno tenía una boina raída, y el otro un sombrero negro con la copa de fieltro blando, cónica y puntiaguda. Tenían sobre el pañuelo unas monedas de oro, y otras en sus manos, y otras sacaban de los bolsillos. Iban echando las monedas sobre el pañuelo, y uno de ellos decía los números. 123, 124. Cuando Alfanui llegó a ellos, el del sombrero le dijo casi sin levantar la cabeza: «Vete de aquí, tú no nos tienes que ver». Y siguió contando. Alfanui dijo: «¿Quiénes sois vosotros? Vete de aquí, no nos tienes que ver». «Soy amigo». «Si eres amigo, vete. Nadie debe vernos porque somos ladrones». «También soy amigo de los ladrones». «Ni siquiera los amigos deben ver a los ladrones cuando están en su guarida». «Contadme lo que hacéis, no se lo diré a nadie». «Somos ladrones de trigo. Contamos monedas de oro. Siempre estamos contando. Hace muchos años que no robamos. Hace muchos años que no salimos de aquí. Esta es nuestra guarida». «Si sois ladrones de trigo, ¿por qué contáis monedas de oro?» «El trigo se cambia por el oro, y el oro por el trigo». «¿Y por qué estáis aquí?» «Nos gusta mucho este sitio porque hay paja, y la paja también es como el oro y el trigo. De día paramos de contar y dormimos en ella». «¿Por qué ya no robáis más?» «Ya tenemos bastante. Robamos esto cuando éramos jóvenes y ya no queremos más, y lo contamos todas las noches». «¿Cómo os llamáis?» «Yo me llamo el Bato y soy el capitán. Este se llama Faulo y es mudo, pero oye desde lejos y ve por la noche, como las lechuzas. Además sabe doblar los silbidos y les hace dar la vuelta a las esquinas para que se oigan desde la otra calle». «¿Y cuántas monedas tenéis?» «Son impares, y la que sobra es mía porque soy el capitán. Faulo me tiene envidia por eso, pero me obedece». El Bato hizo un sitio para Alfanui en la capa negra sobre la cual estaba sentado y dijo: «Siéntate aquí». Alfanui se sentó y miró a Faulo. Tenía los ojos vivos y pequeñitos que parecía que silbaba con ellos. Los movía traviesamente de una parte a otra. El capitán tenía una expresión grave y la cara larga y chupada. Tenía la mirada furtiva y volvía de vez en cuando los ojos al soslayo, como atento a alguna cosa invisible. Un murciélago chocó contra una viga y cayó sobre el pañuelo. Faulo, con un movimiento rapidísimo, pasó la mano por debajo del murciélago y se guardó una moneda de oro. El Bato le dijo: «Faulo, devuélveme la moneda». Este la sacó del bolsillo y se la dio.
El bato se volvió hacia Alfanui. Todas las noches me las roba, pero yo siempre me doy cuenta. Luego me las devuelve y se ríe. Los dos ladrones siguieron contando las monedas durante un largo rato silencioso, en el que tan solo se oía los números en voz baja y el revoloteo de los murciélagos, que bajaban a veces hasta el farol. Luego vino la hora de los ratones. Alfanui vio un ratoncito que se acercaba hasta la luz y se quedaba parado mirando a El Bato y a Faulo, y extrañando su presencia. Luego fueron viniendo más, uno a uno, y llegaban hasta cerca de ellos y se quedaban parados, detrás del primero, que era como el rey porque ninguno se ponía a su altura. El Bato dijo: «Están recelosos porque has venido tú». Alfanui se apartó y los ratones se acercaron un poco más, hasta los mismos pies del Bato. Luego el rey se le subió a una de las rodillas, y el capitán sacó unos granos de trigo de las dobleces de su pantalón y se los dio a comer en su mano. Cuando el rey hubo terminado, el Bato echó más granos de trigo por el suelo para los otros ratones, que se pusieron a roer muy tranquilamente. Faulo hacía otro tanto con otro grupito de ratones que había ido hacia él. Habría unos 30 en total. Cuando terminaron de comer, se desparramaron por el pajar y volvieron a sus agujeros. Los dos ladrones reemprendieron su cuenta y Alfanui los miraba silencioso. Por fin, se levantó y les dijo: «Amigos, yo me voy ya». El Bato lo miró de arriba abajo y sonrió. «¿Eres amigo de los ladrones? También los ladrones son amigos tuyos. ¿Cómo te llamas?» «Alfanui». «Adiós, Alfanui». «Adiós». Alfanui volvió la espalda y anduvo hacia la puertecita. Cuando iba a abrir, oyó que el Bato le llamaba de nuevo. «Espera. Vuelve aquí». Alfanui volvió hacia ellos y el capitán le tendió una moneda de oro. «Toma. Así serán pares». Alfanui cogió la moneda y dio las gracias. Luego se marchó hacia la puerta y salió del pajar. Entraba la luna por el tragaluz y brillaba en la silla de cerezo, en las cerezas y en sus hojitas. Alfanui bajó por la escalera de caracol y buscó a su maestro para cenar. La campana dio las 10 de la noche. 10. De las cosas que había en el jardín del sol y de cómo Alfanui bajó al pozo y encontró allí muchas novedades. El jardín del sol tenía un almendro junto a la valla que echaba sus ramas hacia la calle. Los veranos se ponía una cigarra en la corteza de este almendro y cantaba durante toda la siesta. El aire se aplastaba sobre aquel canto y nadie podía ya moverse hasta que la cigarra no se callaba, de tanto como pesaban todas las cosas. Era la cigarra de los bochornos plomizos, cuando se envenenan las sandías. También había en el jardín del sol una rueda de molino, inclinada y hundida en la tierra. Alrededor de esta piedra nacía la hierba más fuerte, lo mismo que por el agujero que tenía en medio. Se calentaba mucho al sol, y por eso gustaba a las lagartijas. En aquella piedra afilaba el maestro los cuchillos y las herramientas, porque estaba muy lisa. Había también una barandilla vieja, apoyada contra el muro de la enramada, y que tenía muchos nidos de avispa pegados a los hierros. Al pie de la fachada había una fila de macetas con geranios y clavelinas, que el maestro se cuidaba de regar. La pared tenía un encalado amarillento en el que había muchas alcayatas herrumbrosas. De algunas colgaba una bayeta o una llave sin uso, o una jaula de mimbre para reclamo, que estaba vacía. El escaparate era cuadrado y, en lugar de cristal, tenía una tela metálica y un tejadillo para que no le entrara la lluvia, pintado con el mismo verde pálido de la valla y de las persianas, y con tablas arqueadas por el tiempo. Pero lo más importante del jardín del sol era el pozo. Tenía un brocal de piedra verde y un arco de hierro forjado para la polea. La polea era de madera y chillaba como una golondrina. El cubo era también de madera, sujeto con aros de hierro, como las cubas, y pesaba mucho. El pozo era muy hondo y tenía el agua muy clara.
A medio nivel se veía un arco oscuro que abría una galería. Alfanui tenía mucha curiosidad por aquello, y un día se descalzó y bajó al pozo. Metió los pies en el cubo y se descolgó, soltando la soga poco a poco, hasta que llegó a la altura de la galería. Puso un pie en el umbral y vio que el agua le llegaba por media pantorrilla, porque la galería era más somera que el pozo. Luego se soltó de la soga y encendió una lámpara que traía. Avanzó por la oscuridad. Por debajo del agua sentía en sus pies un fondo musgoso y resbaladizo con algunos guijarros. Por las paredes bajaban hilos de agua y estaban llenas de musgo empapado, por el que corrían unos animales como estrellas de mar, muy aplastados y del tamaño de una mano. Una gota de agua cayó sobre el candil y Alfanui se quedó a oscuras. Al fondo de la galería pudo ver una brecha muy angosta con una vaga luz verdosa. Siguió avanzando y el agua se hacía más somera cada vez, hasta que pisó en seco. Llegó por fin a la brecha. Apenas cabía por allí. Entró a una especie de cueva en forma de campana, cuyas paredes estaban forradas de gruesas raíces. Entendió que aquello era la base del castaño. La cueva no era muy grande, y tenía en el medio como un laguito de agua verdosa, en el que pescaba una columna de raicillas largas y finísimas que colgaban del techo, como una cabellera. Alrededor del charquito había una playa de arena, muy estrecha, que subía en declive hasta la pared, tocando las gruesas raíces que sujetaban la tierra y se cerraban en arco hacia arriba, como una cúpula. Alfanui no entendía de dónde venía aquella luz verdosa que alumbraba la cueva. Vio por fin una gran araña del tamaño de un plato, con las patas fuertes y el cuerpo luminoso como un fanal, que dormitaba sobre la arena. Esta araña debía ser ciega, porque tenía las patas igualmente dispuestas alrededor de su cuerpo, y no se podía decir cuál era lo de delante ni lo de atrás, ni tampoco se le veían ojos ni antenas de ninguna clase. Era igual por todas partes, y tenía el cuerpo como una bola aplastada, que daba aquella luz verde. Alfanui vio que los hilos que bajaban del techo eran de dos maneras. Por uno subía el agua verde del charquito y por otros bajaba la luz. Pero no pudo ver más, porque la araña despertó y avanzó por la playita circular, girando sobre sí misma, hasta que topó el pie de Alfanui y le picó. Al picarle, perdió un poco de luminosidad y se hundió en el agua como un cangrejo. Alfanui comprendió que la araña chupaba la luz de los hilillos que bajaban, pero la picadura le dolía y se marchó. Anduvo por la galería hasta el pozo y volvió a subir como había bajado. Luego se fue en busca del maestro para contarle todo y que le mirara aquella picadura. El pie le había quedado fosforescente y se le veían los huesos a través de la carne verdosa. A los pocos días perdió aquella luz y volvió a oscurecérselo y quedó sin daño. Pero el maestro y Alfanui pensaron que podrían hacer grandes cosas con aquel descubrimiento. 11. Donde el maestro cuenta la historia de la silla de cerezo y de la primera industria que con el castaño se hizo. Alfanui y su maestro hablaron mucho aquellas noches. El maestro contó cómo había comido una vez una cereza de la silla. Sabía a nueces, a brasero apagado y a velas de esperma, que es el sabor de los interiores y del hastío de las casas. El maestro había visto en sueños toda la historia de aquel cerezo la noche en que había comido su fruto. Lo había plantado en el jardín el antiguo dueño de la casa, que era ebanista. Tiempo después, se había casado este hombre con una mujer joven y muy guapa, y había cortado el cerezo para hacerle una silla. La mujer se sentaba allí todas las tardes, y hacía labor sobre su regazo. Pero el cerezo había sido cortado en plena juventud, y convertido en silla y encerrado en aquel interior, y estaba enfermo de hastío. El cerezo odiaba cuatro cosas de la casa, y siempre se las veía delante: una colcha de seda morada, con muchos flecos, que había sobre la cama de matrimonio; la cesta de la labor, hecha de mimbre y de cintas; un cojín árabe con cuatro borlas en las esquinas; y sobre todo un calendario de cartón repujado,
festoneado con una nube de color rosa Valladolid y con un dibujo de cisnes y jardines en el centro, como el último número del Juego de la Oca y un letrero debajo donde ponía: Viuda de Ruy Pérez, fábrica de galletas finas, casa fundada en 1911, 2 hermanas, Sevilla. Por esto había enfermado la silla de cerezo de mal de hastío y recordaba sus buenos tiempos cuando florecía en el jardín, y quiso vengarse del ebanista. Poco a poco fue contagiando de su mal a la mujer que se sentaba sobre ella para zurcir. La mujer enfermó también, y por eso no tenía hijos y se iba volviendo toda como de cera, y se le apagaba la mirada, hasta que un día murió de hastío, como desvanecida. Desde entonces estaba la silla en el desván, porque el ebanista la había subido allí para no verla más. Esta historia había soñado el maestro, al comer la cereza. El maestro había comprado la casa después de muerto, el ebanista, y encontró la silla en el desván, tal y como ahora estaba. Alfanui se dio cuenta de que también su maestro había enfermado de hastío, pero el hastío, que otros llamaban mal de interiores o tedio pálido, no es, en los hombres, mortal, como en las mujeres, ni es enfermizo. Antes bien, los fortifica, y en lugar de convertirlos en cera, los va curtiendo, y es para sus carnes como el alcohol para las maderas preciosas. Esto se lo conocía Alfanui a su maestro en la figura. En su rostro y en sus manos, tallados como nogal, como los de un San Jerónimo de una sillería, en su mirar sereno, en su voz grave y sentenciosa, en su andar erguido, aunque lento y débil. En las noches que siguieron, Alfanui y su maestro estudiaron la cuestión del pozo y del castaño. El maestro no podía bajar a explorarlo, y Alfanui le contaba cómo era cada cosa. Descubrieron que las raicillas que colgaban del techo eran venas que venían de las hojas, y cada una de ellas iba a una hoja, y subía el agua verde, para darle color. Las que bajaban eran venas de regreso, que sorbían la luz del sol a través de las láminas verdes, y la bajaban al laguito. Así, cada hoja tenía 2 de estos hilos. Si Alfanui sacaba del agua una de las venas ascendentes, al poco rato la hoja que pertenecía perdía el color y se quedaba blanca. La araña era un parásito del castaño, que chupaba la luz de las venillas descendentes, con una boca que tenía en el vientre, redonda y rodeada de pestañas. Se ponía debajo de los pelos de las raíces, boca arriba y agarrada con las patas a las mismas raíces, e iba sorbiendo la luz de cada una por debajo del agua. Esto se veía bien, porque cuando la araña se sumergía, todo el fondo se iluminaba. Las gruesas raíces que formaban las paredes de la cueva pertenecían a las ramas del castaño, y por ellas se sujetaba y tomaba fuerza. El maestro preparó varios líquidos de colores vegetales hechos con pétalos de flores o con zumo de frutas, para que fueran colores sutiles e inocuos, y que no tuvieran fuerza de fecundidad, ni fueran estériles o ajenos a principios de vida. Luego mandó a Alfanui con una red para que capturara a la araña y la amarrara a las paredes de la cueva. Una vez hecho esto, Alfanui tendió a media altura varios alambres como de tender ropa, y entresacó de la cabellera de raíces todas las ascendentes y las dejó colgando de los alambres, de modo que no llegaran al agua. Las dividió en 6 mechones iguales, porque el maestro había preparado otros tantos colores. Aquella noche dejaron que el castaño reposara y, a la mañana siguiente, todas las hojas se habían vuelto blancas y lacias. El maestro y Alfanui se alegraron mucho y se dispusieron a hacer el experimento. Preparó Alfanui en la cueva una especie de andamio o tablado, como una repisa ancha, a media altura de la pared, alrededor de la cueva. Fue bajando una a una 6 tinas de madera y las colocó sobre la repisa, como el maestro le había dicho. Luego sumergió en cada tina las puntas de cada manojo de raíces. Bajó luego la cueva los 6 cántaros de líquidos de colores y vertió uno en cada tina.